decía entonces, le vamos a sumar el registro de estas otras clases, y es un trabajo estrictamente individual. Es decir, supongamos que ustedes el trabajo, que de hecho fue grupal, el de la clase 4, prácticamente todas las actividades de este segundo cuatrimestre yo les permití que lo hicieran de a dos o en grupo según fuera el caso. Algunos igual trabajaron individualmente, pero en este caso, lo que digamos, tiene que ser individual. En este caso, yo les pido que no se sienten a hacer la bitácora con el compañero, porque tiene que ser individual. Ustedes tienen que releer las clases, mirar las actividades, ver la devolución, y lo que van a producir y entregar es personal, es individual. Ajá. Entonces, sí, pensé que había alguna consulta. Entonces, eso no quiere decir que después de que yo terminé de armar mi bitácora, ya está lista para entregar, le diga a mi compañero, ¿puedes fijarte si se entiende lo que quise decir? ¿Te parece que es más o menos lo que pide la profe? O sea, no está mal que ustedes consulten la mirada del otro, pero el pensar, el escribir, el producir tiene que ser individual en esta Bien. oportunidad. Parece que hay un micrófono abierto. Si no van a consultar, por favor, mantengan cerrado. Profe, Sí, buenas tardes. buenas tardes. Disculpe, no sé si, bueno, vuelvo a preguntar lo que usted está explicando. El tema del examen integrador, lo que tenemos que hacer es como la clase número 4, de la Exactamente, bitácora 4, solamente las 4 clases. exacto, Eso es lo que tenemos que hacer. exactamente. A lo que Ah, ya bueno. hicieron, al registro que ya hicieron de la clase 4, le van a sumar el de las 5, 6 y 7. Ah, bueno, súper. Eso no me... Perfecto. Y otra diferencia importante, que no hay que entregar en el portafolio, ¿sí? No hay que entregar esta vez en el portafolio, sino en donde dice en la parte de clase, trabajo integrador final, ¿sí? Y con el botón entregar actividad, entonces ahí ya me queda registrada la entrega. Sí, sí, profe, le pregunto porque yo todavía no hice la clase 5, 6, 7, por eso le pregunté si tenemos que hacer lo mismo que la clase 4. Lo mismo, exactamente. Ah, bueno, bueno, Bien, bueno, gracias. entonces recordemos que iba en el registro. En primer lugar, para cada registro de clase tiene que figurar el número de clase y el tema de la clase. Entonces, clase número 4, el texto académico, el texto expositivo explicativo, ¿sí? Debajo de eso va un primer subtítulo que tiene que decir conceptos centrales abordados. ¿Y qué van a escribir ahí? Les leo. 2 o 3 conceptos o ideas relevantes acerca del tema. Se espera que en un escrito breve hagan referencia a los puntos más destacados del tema. Y corto ahí un momento. Entonces, tiene que ser breve. Si la clase tenía 6 hojas, ¿sí? Yo lo que pido acá es que ustedes hagan un registro de 1 o 2 párrafos, nada más. No me transcriban la clase porque yo ya la sé, digamos, ¿sí? Sino que quiero que ustedes logren discernir qué es lo más relevante de ese tema. Pista, ¿cómo sé qué es lo más importante de un tema? En principio, lo que es conceptos. Por ejemplo, si en la clase 4 el tema fue el texto académico, el texto expositivo explicativo, un concepto central es el concepto, es la definición de texto académico y la definición de texto expositivo. Eso no puede faltar, porque ese es el tema, ¿sí? Sin duda que es lo más importante. Entonces, tengo que decir qué es o cuáles son sus características principales. ¿Qué es lo que no quiero que hagan? No quiero corte y pegue. Ah, y acá está el concepto. Selecciono, corto, pego. No, ¿sí? Ubican los conceptos dentro del material, eso está perfecto, pero después piensen cómo pueden transmitir esa información en sus propias palabras. Porque si ustedes hacen un corte y pegue, yo puedo darme cuenta que ustedes reconocen ideas principales, pero no puedo darme cuenta si entienden de qué me están hablando, ¿sí? Entonces, eh,
Escribir en sus propias palabras no quiere decir que no usen un lenguaje técnico, ¿no? Por supuesto, ¿sí? Pero sí quiere decir que se apropiaron del contenido, se apropiaron de la información, que la pueden transmitir en otras palabras y lo pueden hacer sintéticamente, que es lo que yo estoy pidiendo. A ver, hay algunos mensajes en el chat, parece. A ver. Dice... Ah, bueno. Está. Bien. Por favor, si escriben en el chat que sea para alguna consulta, entonces yo sé que me quieren preguntar. Bien. Insisto, tiene que ser breve. El otro día me preguntaban, bueno, profe, pero en la clase de los organizadores gráficos, ¿tengo que hablar de cada uno? Sí y no. Pueden buscar qué puntos en común hay entre los 3 organizadores, por ejemplo, porque yo quiero que ustedes vayan y hagan una producción sintética en la que puedan rescatar lo más importante de ese tema, por ejemplo, de la clase 5, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en común los organizadores? Que sintetizan, que jerarquizan, que relacionan, ¿sí? Entonces, pueden referirse mínimamente a cada uno, pero también pueden referirse en líneas generales, qué es lo que tienen en común. Eso sería la parte teórica del registro, ¿sí? Antes de pasar a la otra parte, quiero saber si hay alguna consulta con respecto a lo que hay que escribir acá. Bueno. Bien. Profe, Sí. ¿podemos ir agrupando conceptos también a los fines de no que quede demasiado largo nuestro... Depende a qué le llamás agrupar. Ah, ok. O sea, porque yo te puedo decir sí, pero capaz que no estamos hablando de lo mismo. Sí, lo que tienen que hacer es reformular y sintetizar, ¿sí? O sea, podés agruparme el concepto de texto expositivo y texto académico porque son conceptos que tienen muchos puntos en común. Ok. Bueno, entonces, una vez que hicieron una breve referencia teórica al tema de la clase, vamos a la segunda parte del registro, que son las percepciones en torno a la actividad. ¿Qué hay que escribir acá? Reflexión que dé cuenta del aprendizaje que creen haber logrado, las dificultades con las que se encontraron y lo que consideran que deben ajustar aún. No se trata de una lista de conceptos que consideran que aprendieron. Y ahí me detengo un momento. Es decir, lo que no tienen que hacer. En esta clase aprendí qué es un texto expositivo, sus características y estructura. Punto. No, eso no es una reflexión. Es una lista de lo que ustedes creen que aprendieron. Pero no es eso lo que yo busco. Lo que quiero es que piensen en su proceso de aprendizaje, ¿sí? Piensen, si lo realizado les ayudó a comprender algo en especial, colaboró en su formación en algún aspecto. Ustedes tengan en cuenta que esta materia está pensada para darles herramientas con la idea de que las lleven a las otras asignaturas, ¿sí? Entonces, bueno, con la clase 4 aprendí que cada vez que leo un texto expositivo tengo que prestar atención a la introducción porque ahí el autor me dice cuál es el objetivo de ese material o me dice cómo está organizado el material. Entendí que en la conclusión hay una síntesis de lo más importante del tema que me permite ver si lo que marqué era lo importante, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que piensen en qué colaboró el contenido, en qué colaboró la actividad en su formación como estudiante o herramientas que incluso las van a usar después seguramente en su vida profesional, ¿sí? Si les resultó fácil o difícil, bueno, se nos pidió hacer tal cosa, me resultó fácil porque en realidad ya había trabajado el texto expositivo en la secundaria, no me resultó difícil la lectura, o me costó tal cosa, creo que debería hacer tal otra para aprender mejor, para una mejor lectura de este tipo de textos. O sea, realmente yo quiero que sea una reflexión.
ustedes me dicen, no, a mí la verdad que la clase de los textos académicos no me aportó gran cosa porque yo ya manejaba y digan eso, ¿sí? O sea, no me mientan, no me saquen la guitarra, no. O sea, esto no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que lo que sí voy a evaluar es que hubo una reflexión en base al contenido y a la actividad, ¿sí? Entonces, eso es lo importante para mí. Como dice acá, se trata de una reflexión acerca de lo aprendido y de lo realizado, ¿sí? Eso es lo que yo quiero. También tiene que ser algo breve, un párrafo como mínimo, ¿sí? O sea, si bien yo quiero que sea breve, no es una línea. Un párrafo con sustento donde ustedes me puedan hablar de qué consideran que aprendieron, qué es lo que les costó, cómo podrían trabajarlo más para mejorar eso que les complicó. Es pensar, ¿sí? Y justamente porque muchas de las actividades fueron en grupo, y yo estuve percibiendo, y no digo que fue el caso de todos los que están conectados, pero sí fui percibiendo que el trabajo en grupo consistió en vos haces lo de lectura, yo lo de historia y vos lo de didáctica. Y entonces, no, si a ustedes no fueron de los que les tocó hacer lo de lectura y escritura, bueno, ahora les va a tocar, ¿sí? Porque quiero que vayan y revisen, quiero que si no tuvieron oportunidad de trabajar a conciencia con las actividades y el material, este sea el momento de hacerlo. ¿Mm? Bueno, quiero saber si hay alguna consulta sobre esto de las reflexiones. Profe, ¿hay que ir incorporando también las devoluciones que usted nos dio necesariamente o hay muchas que la podemos obviar? Sí, no es En el una condición. Perdón, termina. No, es a los fines solamente que, porque me preocupa un poco la extensión de cada clase, de cada bitácora en cada clase. Y por ahí incorporar una reflexión más la devolución, me pasó que en la bitácora que hicimos de la clase 4, creo que me extendí mucho en cuanto a las devoluciones y fue lo que me marcó a mí en cuanto a corrección, por así decirlo, en la bitácora que subimos. Emanuel, las devoluciones es para que sea una fuente para tu reflexión, ¿sí? O sea, yo no quiero que transcriban las devoluciones, sino que las consideren para que piensen justamente, bueno, acá la profe me dijo que debería ajustar más en esto o en aquello, me faltó esto, o la profe destacó en mi trabajo que hice bien esto, entonces tiene que ser una fuente de información para armar tu reflexión. Ah, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Gracias, profe. Dale. Espero a ver si no hay otra consulta antes de avanzar. Bien. Acá hay algo importante que les dejé en la consigna que dice: la elaboración de la bitácora requiere, de parte de ustedes, la relectura de las clases dadas, revisión de las actividades realizadas, así como las devoluciones recibidas, tanto ustedes como los compañeros, ya que todo es una fuente para mejorar la comprensión de los temas abordados y consolidar el proceso de aprendizaje. Es decir, no es escribir lo que me acuerdo de la clase, no es eso, es volver a leer las clases, es repasar las actividades, las consignas y las devoluciones, ¿sí? Tiene que ser un trabajo a conciencia, sobre todo teniendo en cuenta que es un trabajo integrador final, y ya vamos a hablar de la repercusión de la nota de este trabajo. Es individual, ya lo aclaré. Registros de clase iguales o sospechosamente muy parecidos serán desestimados. Hago esta aclaración porque yo sé que, o quiero creer que no hay mala voluntad, que incluso hay gente que está cursando con su cónyuge, por ejemplo, en la carrera, y entiendo que se ayuden y me parece perfecto que tengan grupos de trabajo. Es lo mejor que uno puede tener en la vida académica, es un grupo de trabajo. Pero en esta oportunidad tiene que ser individual. Bien. La presentación tiene que tener un encabezado. Miren, la presentación se las voy a mostrar en el modelito que les dejé.
ver, voy a compartir el modelo. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta Sí, por favor. con el tema de la nota? El trabajo integrador, cuando nosotros mandamos, ¿usted ya nos da la devolución, si da la nota, o nos da una devolución? Está buena tu pregunta. Lo ideal es que a medida que ya vayan terminando su bitácora, la presenten, ¿sí? Y no todo junto el 3, que es la fecha tope de entrega. No obstante, o sea, si ustedes van entregando, yo ya voy a ir corrigiendo, pero las devoluciones las voy a publicar todas juntas para todos, ¿sí? Entonces, me evito cualquier situación de que me miró el trabajo, ya vio lo que hice mal, entonces, bueno, entonces todos en las mismas condiciones. Una vez que yo tenga corregido todos los de ese curso o todos los de esa carrera, publico, ¿sí? A partir del martes, que es la fecha de entrega, ¿sí? En este caso va a tener una nota numérica, pero ahora voy a hablar de la calificación. No sé si respondí a tu consulta. Bueno, Sí, creería profe. que está. Bueno, yo les adjunté a las consignas una plantilla, un documento de Word con el formato que yo quiero que tenga la bitácora. Ustedes pueden hacer otra cosa si quieren, pero yo les sugiero que ustedes usen este modelo que tiene todos los subtítulos, tiene los tamaños de letra, tiene toda la información para la presentación formal que yo quiero que tenga la bitácora. Entonces, de esa manera se aseguran de que no falta nada de lo que yo pido para este trabajo. Fíjense, lo descargan y lo van completando con sus datos. Ahí está el encabezado con los datos institucionales, ustedes le completan la carrera, el nombre del alumno, año, división. Yo lo hago en formato encabezado porque esto no es un informe como para que tenga carátula, ¿sí? Y en lo personal no me gustan las carátulas porque ocupan demasiado espacio el PP, pero no hay problema si ponen carátula en vez de encabezado, no hay problema de verdad, no me maldispone. Y después de los datos institucionales empieza el registro de la bitácora. Clase 4, el tema, conceptos, percepciones. Clase 5, el tema, conceptos, percepciones, lo mismo con la clase 6 y la clase 7. O sea, ustedes van rellenando, ¿sí? Van completando, ya están todos los espacios vacíos. Y por último, yo les incluí en esta plantilla una grilla con los criterios de evaluación, porque acá no hay misterios. Esto es lo que yo voy a mirar y evaluar en su bitácora, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren saber si el trabajo que están por presentar va por buen camino, miren esta grilla. A ver, ¿incluye los datos formales? A ver, miren mi trabajo, ¿están los datos? Sí, bien, va por buen camino. Presté atención a la ortografía, corregí la acentuación, están bien usadas las mayúsculas, corroboro, listo, ya está. ¿Sí? Entonces, controlen que su trabajo cumple con eso porque es la mejor forma de saber si el trabajo está encaminado o no. ¿Sí? Entonces, para eso está, digamos, para esa está esa grilla. Y tiene un puntaje porque Sería más bien como un auto, ¿verdad? Exacto, una Disculpe, autoevaluación. profe. Sí, Ulises, sí, está perfecta tu intervención. Es como, Profe, entonces, ¿podemos ocupar eso también? sería lo ideal para mí, sería lo ideal. Bueno, profe. Si ustedes hacen otra cosa, pero respetando el formato que yo les pido, también está bien, ¿eh? Solamente que, como les decía, con este modelo se aseguran de que no le va a faltar nada en cuanto a lo formal. Bueno, con respecto a la calificación de la bitácora, acá ustedes tienen puntajes que yo voy a ir sumando en función de la mirada que si cumple o no con estas condiciones, en lo que voy corrigiendo, y tienen una calificación. ¿Qué pasa si desaprueban la bitácora? Tienen oportunidad de reentregarla a modo de recuperatorio, no se preocupen por eso. Pero quiero creer que el trabajo es sencillo
Y si lo hacen a conciencia, probablemente no sea el caso de la mayoría. A ver, ahí creo que hay un mensaje en el chat. No. Bien. Entonces lo pueden reentregar. Esta nota no es la nota final de la materia, para nada, ¿sí? Es una nota más, entre otras, de todos los trabajos que hemos hecho en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Y que obviamente también se va a promediar con la nota del primer cuatrimestre, ¿sí? Entonces, ¿cómo ustedes saben cuáles son sus notas del segundo cuatrimestre? Tampoco hay secretos. Yo fui colocando notas conceptuales y ustedes las pueden revisar en cada una de las devoluciones que les hice. Si les puse bien Ricardo, es porque tuvo un bien o bueno. Muy bien fulana, se sacó un muy bien, ¿sí? Excelente, felicitaciones, es porque el trabajo llegó a las notas más altas, ¿sí? Entonces yo fui colocando una nota conceptual. Ustedes las tienen a mano porque yo les fui usando esta nomenclatura, estas calificaciones conceptuales. Hubo gente que también tuvo regular o que se les pidió que reentregara porque no llegaba a las condiciones mínimas de aprobación, ¿sí? En este caso, sí voy a colocar una calificación numérica, pero insisto, se va a ponderar con las otras actividades. Quiero saber si tienen alguna duda hasta acá. No, profe, la verdad es que quedó muy claro, en mi opinión, sobre todo con la rúbrica para los criterios de evaluación, es una gran guía, la verdad. Perfecto, esa era la idea. Esa era la idea. Y además a mí también me permite ser más precisa en la corrección. Bueno, mientras piensan alguna otra duda, voy a lo último que quiero compartirles, que es una breve referencia a la clase 7. Bueno, en la clase 7, ustedes van a encontrar un material que está abocado a lo que es el proceso de escritura. Voy a destacar algunos puntos más que nada, no voy a desarrollar toda la clase. Por un lado, hace hincapié en que la escritura es un proceso, es decir, que escribir no es solamente agarro el lápiz o la virome o la computadora y escribo, sino que hay que pensar la escritura y hay que revisarla. Por otro lado, hace hincapié en lo que es ser experto en escritura, y uno de los puntos interesantes es que nadie es experto en escritura en general, sino que en todo caso vamos perfeccionándonos en algunos géneros discursivos o géneros textuales, como pueden ser, en este caso, géneros del ámbito académico. Ustedes van a ir trabajando y practicando cada vez más géneros como el informe, como la respuesta de parcial, como el examen oral, que son textos expositivos, por ejemplo. Digamos, hay un ejemplo que yo siempre uso para que esto quede en claro. Si yo les digo a ustedes que escriban un comunicado escolar, seguro que todos saben cómo se hace porque han escrito miles a lo largo de su escolaridad. Lugar y fecha, señor tutor, comunicó a usted, ¿sí? Lo saludo atentamente, o sea, todos saben cómo se escribe un comunicado escolar y seguro que hasta son expertos porque han escrito miles a lo largo de la escolaridad, o los de sus hijos de última, ¿sí? Entonces esto mismo pasa con los géneros con los que más habitualmente trabajamos. Pero por otro lado, algo que nos sirve para ir perfeccionándonos en la escritura es considerar que la escritura es un proceso y que requiere, en primer lugar, planificar la escritura. Esto de ninguna manera de planificar es una gran, digamos, no hay que romperse mucho la cabeza. Planificar es como dice acá, pensar que, en primer lugar hay que leer el material, ¿sí? Ubicar la información.
Bueno, a ver, la profe me pidió los conceptos fundamentales. Bien, perfecto, estos son los conceptos. A ver, ¿cómo lo voy a decir? Bueno, voy reformulando, ¿sí? Como dice ahí, busco la información. Yo puedo ir armando una lluvia de ideas, un pequeño esquema que me ayude a decir, bueno, voy a empezar con este concepto, después voy a hablar de esto. Y tiene que ser algo dinámico, ¿sí? No es que yo tengo que, ay, a ver qué, ¿sí? Sino tener más o menos a mano qué voy a decir y en qué orden lo voy a decir y después lo empiezo a producir. Ahí paso a lo que es la redacción. Cuando yo escribo un texto, nunca, jamás, lo primero que escribo es la versión final, nunca, ¿sí? Sino que yo escribo y a medida que voy avanzando en la escritura tengo que revisar. Y miro, a ver, ¿está claro lo que escribí? ¿Faltan signos de puntuación? La ortografía, etcétera. Si yo hago alguna modificación en ese escrito y modifico el texto, hago algún cambio, tengo que volver a revisar, porque ese cambio que yo hice en el texto no afecta a esa parte del texto, sino afecta a todo el conjunto. Entonces tengo que ver si esa modificación quedó bien en el conjunto que hace al texto, ¿sí? Tengo que revisar. Cada vez que hago una modificación, vuelvo a revisar, sigo avanzando. Esto no son pasos, primer paso, segundo paso, tercer paso, sino que son recurrentes. Vuelvo, escribo, reviso, corrijo, vuelvo a revisar, sigo avanzando en la escritura, y así todas las veces que sea necesaria, hasta que yo considere que pasé de una versión borrador a una versión final. ¿Qué pasa si yo no reviso la escritura? Lo que suele ocurrir, y seguramente se van a sentir identificados, me pasa esto. Pongamos una intervención en el foro. Yo leo lo que ustedes escriben, estoy generalizando. Leo y me doy cuenta que repitió muchas veces la misma palabra, que no hay comas, que todo el párrafo es una sola oración que no puso punto seguido, que se comió algunas palabras. Termino de leer eso y digo, a ver, ¿este alumno no sabe escribir? No. Yo sé que sabe escribir, pero lo que le pasó es que ese alumno no releyó y no revisó lo que escribió antes de publicar su intervención, ¿sí? Entonces, resulta que un texto que pudo haber sido claro, bien desarrollado, bien expresado, en realidad tiene muchas deficiencias, pero porque no lo controló, no lo revisó, ¿sí? Entonces, la parte de revisar a veces nos da un poco de fiaca, pero es la que va a garantizarnos que el texto esté bien escrito, ¿sí? A veces pasa que releemos muchas veces nuestro propio texto y ya no ubicamos los errores. Puede pasar, ¿sí? Sobre todo si el texto es largo. Entonces ahí es cuando está bueno mostrarle a alguien para que revise lo que escribimos. ¿Alguna consulta, aporte que quieran hacer a esto? Profe, Sí. viste que en la clase 7 hay muchos subtítulos. Sí. ¿No hace falta mencionarlos? No, no hace falta, porque ustedes lo que tienen que pensar es de toda esta clase, ¿qué es lo más destacado? ¿Qué es lo más relevante de esta clase? Por ejemplo, esta clase se llama el proceso de escritura. Bueno, entonces yo tengo que hacer alusión a por qué la escritura es un proceso. ¿Se entiende? Entendí. Profe, gracias. Perfecto. Miren, Sí. quedan 3 minutos de esta reunión. Yo ya estoy terminando, ¿sí? Pero si se agota el tiempo, volvemos a entrar al mismo link y doy el cierre, que serán 5 minutos más, y ya los despido, ¿sí? En esta clase 7, yo no les pedí actividad, porque la actividad tendría que ser algo de escritura, y de hecho ya lo van a hacer con la bitácora, porque tienen que escribir, y yo pretendo que la escritura sea una escritura a conciencia, digamos, que ustedes la piensen, la redacten, la revisen, ¿sí? Hasta llegar a la versión final, teniendo en cuenta
todo lo que dice la clase 7 sobre el proceso de escritura, ¿sí? Por eso no incluí una actividad. Pero sí les incluí una serie de preguntas para que reflexionen, que no las tienen que publicar en ningún foro, sino que van a ir justamente en la bitácora, en la parte de reflexión de la clase 7. Fíjense a qué apuntan estas preguntas. ¿Por qué es importante planificar la escritura? ¿Revisan su escrito antes de presentarlo en un foro o trabajo práctico? ¿Les parece suficiente las veces que revisan lo escrito? ¿Qué tareas del escritor experto y o inexperto realizan? ¿Qué modificarían en su práctica de escritura académica para mejorar la calidad de sus producciones? Es decir, quiero que piensen en su propia práctica de escritura. Y vuelvo a insistir, no busco respuestas correctas, sino que quiero que piensen ustedes qué hacen cuando escriben y qué podrían hacer para mejorar eso, ¿sí? Esa práctica de escritura. ¿Qué consideran mirando lo que hace un escritor experto, teniendo en cuenta que la escritura es un proceso? Bueno, ¿qué podrían hacer para mejorar su proceso de escritura? No hace falta que contesten una a una todas las preguntas. Pueden considerarlas a todas y hacer un párrafo donde plasmen su respuesta que haga referencia a todo esto, ¿sí? Esa sería la idea de la reflexión de la clase 7. No sé si quieren consultarme algo al respecto. Acá veo algo en el chat. Si se termina el tiempo, por favor, volvemos a ingresar y ya doy el cierre, porque de hecho estamos... Claro, con eso armamos la reflexión de la bitácora, sí, exactamente eso. Volvemos a ingresar al mismo link, ¿sí?